Hola, hola, mis queridos adictos a las emociones fuertes y a las historias que te roban el aliento. Sean todos bienvenidos a su canal favorito, un rincón donde la pasión por las novelas se vive y se comparte en cada palabra. Si al igual que yo, se sumergen de cabeza en cada intrincado giro de guión, si vibran con cada alegría y sufren con cada desventura de nuestros amados personajes, entonces, han llegado al lugar indicado. Hoy, les he preparado un festín para el alma, una experiencia que sé que les va a fascinar, algo que los atrapará desde el primer segundo hasta el último, llevándolos a tierras exóticas y a corazones que laten con una intensidad que conmueve. Prepárense, porque vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante universo de las novelas turcas más épicas. Sí, lo sé, muchos de ustedes ya son confesos fanáticos de estas producciones que han conquistado el mundo con su encanto, pero para aquellos que aún no se han dejado seducir por su magia, les prometo que después de este vídeo, no podrán resistirse a la tentación de buscar la próxima joya de la televisión turca. Y antes de que nos lancemos de cabeza a la acción, les pido un pequeño favor, un gesto que para mí significa muchísimo: si disfrutan de lo que ven, si valoran mi compañía y las historias que les comparto con tanto cariño, por favor, hagan clic en el botón de suscribir y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Además, recuerden que me encanta leer sus comentarios, son mi principal fuente de inspiración, así que no duden en compartir sus opiniones sobre este tema, qué les pareció y qué otros contenidos les gustaría ver en el canal. Ahora sí, sin más preámbulos, prepárense para un viaje inolvidable a través de las novelas turcas más espectaculares. Hoy, no nos centraremos en una única novela, sino que nos adentraremos en el corazón de varias producciones que considero absolutamente esenciales para cualquier fan de este género. Quiero compartir con ustedes esas historias que me han dejado una marca imborrable, esas que me han hecho reír a carcajadas y llorar a mares, esas que me han mantenido pensando por días y que se han grabado a fuego en mi memoria. Porque, seamos honestos, las novelas turcas no son meros melodramas, son retratos de sociedades, de culturas, de pasiones que resuenan en lo más profundo de nuestro ser. Son un reflejo de la condición humana, con sus luces y sus sombras, con sus esperanzas y sus miedos. Comencemos hablando de una que, en mi opinión, se ha convertido en un clásico instantáneo, una historia de amor y venganza que los mantendrá al borde del asiento, Ezel. ¿La recuerdan? Esta novela nos presenta a Ömer, un joven aparentemente feliz y enamorado, cuya vida da un vuelco brutal cuando es traicionado por sus mejores amigos y su propia novia. Dado por muerto y encarcelado, Ömer, tras un largo tiempo, se somete a una cirugía plástica y regresa con una nueva identidad, la de Ezel, con un solo objetivo en mente: consumar una venganza devastadora contra aquellos que lo hundieron en las tinieblas. La trama es intrincada, laberíntica, llena de giros inesperados que te dejan sin aliento, y el personaje de Ezel es absolutamente magnético. La manera en que lucha contra sus demonios internos, su batalla entre el amor y el odio, entre la justicia y la venganza, es lo que hace que esta novela sea tan adictiva, tan irresistible. Además, las actuaciones son impecables, de un nivel superlativo, y la banda sonora es sencillamente sublime, una melodía que acompaña cada emoción y la intensifica. Es una novela que te atrapa desde el primer capítulo y te mantiene pegado a la pantalla hasta el final, dejándote con esa sensación de vacío que solo las grandes historias pueden provocar. Si aún no la han visto, les ruego que la añadan a su lista de pendientes, no se arrepentirán. Pero no podemos hablar de novelas turcas sin mencionar una historia que nos transporta a otra época, una historia que nos habla de amor prohibido y tradiciones milenarias: Sila. Esta novela nos presenta a Sila, una joven que fue vendida a una familia adinerada cuando era niña y que se ha criado en la modernidad de Estambul. Su vida, que parecía tener un rumbo definido, cambia por completo cuando su padre biológico la obliga a contraer matrimonio con un hombre que es miembro de una poderosa tribu en Mardin, una zona muy tradicional del sureste de Turquía. Sila se ve obligada a abandonar su vida de lujo y comodidad para adaptarse a una cultura completamente diferente, una cultura que pone a prueba sus valores, sus convicciones y su propia identidad. La historia de amor entre Sila y Boran, su esposo impuesto, es un camino tortuoso, lleno de obstáculos y desafíos, una lucha constante entre el amor que van haciendo entre ellos y las tradiciones ancestrales que los oprimen. Es una novela que nos hace reflexionar sobre el choque cultural, la importancia de la familia, el peso de las costumbres y el poder de la mujer en una sociedad patriarcal que intenta silenciarla. Además, los paisajes áridos de Mardin son absolutamente espectaculares, con su belleza agreste y sus cielos infinitos, que añaden un plus a la experiencia visual, sumergiéndonos en un mundo fascinante y desconocido. Ahora,
Cambiemos un poco de tercio y hablemos de una novela que, aunque puede ser más ligera en comparación a las anteriores, no deja de ser apasionante y sumamente adictiva, Amor de contrabando. Esta historia nos presenta a Homer, un comisario de policía incorruptible, un hombre de principios firmes, cuyo camino se cruza con el de Elif, una joven y talentosa diseñadora de joyas, cuando sus vidas se ven envueltas en una intrincada investigación por un caso de contrabando de diamantes. La química entre Homer y Elif es innegable, una atracción magnética que arde en cada mirada, pero su relación se complica por la naturaleza de su trabajo, por los secretos oscuros que ambos ocultan y por las conspiraciones que los acechan en cada esquina. Es una novela con mucha acción, mucho misterio, por supuesto, mucho romance. Las escenas de persecuciones son trepidantes, los giros argumentales te dejan con la boca abierta y la tensión sexual entre los protagonistas es palpable en cada encuentro, haciendo que cada escena sea un verdadero deleite para los sentidos. Es una novela perfecta para aquellos que buscan una combinación explosiva de adrenalina y pasión, una montaña rusa de emociones que te mantendrá pegado a la pantalla sin poder pestañear. Pero si hablamos de pasión, de esas historias que te hacen sentir cada emoción a flor de piel, no podemos dejar de lado Cara Sedda, o Amor Eterno como se le conoce en algunos lugares. Esta es una historia de amor trágica, desgarradora, que te parte el corazón en mil pedazos, presentándonos a Kemal y Nian, dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran profundamente, de una manera que trasciende los límites del tiempo y el espacio. Su amor, puro e incondicional, se ve truncado por las circunstancias, por las ambiciones de sus familias, por las intrigas y por los obstáculos que la vida, a veces cruel e injusta, les pone en el camino. La química entre Burak Ozcivit y Neslihan Atagul es absolutamente magnética, electrizante, y su interpretación de Kemal y Nian es sencillamente magistral, transmitiendo cada matiz de sus emociones con una intensidad que te cala hasta los huesos. Es una novela que te hace sentir cada emoción, cada lágrima, cada suspiro, cada latido de sus corazones. Es una historia que te llega al alma y que te deja pensando en el poder del amor, en las decisiones que tomamos en la vida y en las consecuencias que éstas pueden acarrear. Es, sin duda alguna, una de las novelas turcas más conmovedoras, más memorables y más hermosas que he tenido el privilegio de ver. Y si de amores trágicos hablamos, de esos que te dejan una profunda sensación de melancolía, no podemos olvidarnos de Medcezir, que es una adaptación magistral de la serie estadounidense de O.C. La historia se centra en Yaman, un chico de un barrio marginal que es adoptado por una familia rica, una familia que le da una nueva oportunidad en la vida, y se enamora perdidamente de Mira, la hija de la casa vecina, una chica de su misma edad que tiene todo lo que él nunca tuvo. La historia es un torbellino de drama juvenil, de secretos de familia que se revelan poco a poco, de ambiciones desmedidas, de amores prohibidos y de sueños rotos. Los personajes son muy bien construidos, cada uno con su propia complejidad y sus propios demonios internos, y la trama es tan adictiva que te mantiene enganchado desde el primer hasta el último capítulo. Además, la banda sonora es espectacular, una selección musical que encaja a la perfección con cada escena y que le da un toque especial a la narrativa, elevando la experiencia visual a un nuevo nivel. Es una novela perfecta para aquellos que disfrutan de los dramas juveniles, de los conflictos amorosos, de las historias de superación, por supuesto, de un toque de pasión. Ahora, quiero hablarles de una novela que me ha fascinado por su ambientación, por su majestuosidad y por la fuerza de sus personajes femeninos, Mutesem YZYL, o El Sultán, como se le conoce en muchos lugares de Latinoamérica. Esta novela es una adaptación libre de la historia del sultán Suleimán el Magnífico, uno de los líderes más poderosos del Imperio Otomano, y de su relación con la esclava Hürrem, una mujer que se convirtió en su esposa y en una figura de poder e influencia en la corte otomana. La novela es una mezcla perfecta de historia, romance, intrigas palaciegas, drama familiar y luchas por el poder. La recreación de la época es impecable, con escenarios fastuosos y vestuarios deslumbrantes, y las actuaciones son simplemente magistrales, dándole vida a personajes complejos y llenos de matices. La novela nos muestra la complejidad del poder, la ambición que corroe el alma, la lucha por la supervivencia en un contexto histórico fascinante y la manera en que el amor puede convertirse en una herramienta de manipulación. Además, el personaje de Hürrem es absolutamente cautivador, una mujer que desafió las normas de su tiempo, una mujer que se abrió camino en un mundo dominado por hombres, una mujer que se convirtió en leyenda. Pero el mundo de las novelas turcas no se limita al drama y al romance, también encontramos historias con toques de comedia, con mucho humor y con situaciones desopilantes, como Berkenzikus. Esta novela nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una tienda de comestibles y que, por azares del destino,
termina trabajando en una agencia de publicidad donde se enamora perdidamente de su jefe, Kan, un hombre atractivo, misterioso y con un espíritu aventurero. La química entre los protagonistas es explosiva, una combinación perfecta de humor y romance, y la trama es muy divertida y ligera, ideal para desconectar y pasar un buen rato. Es una novela que te hace reír a carcajadas, que te roba el corazón con sus personajes entrañables y que te transporta a los rincones más bellos de Estambul. Además, los paisajes de Estambul, con sus calles llenas de vida, sus mercados bulliciosos y sus atardeceres de ensueño, le añaden un toque extra de encanto a la historia. Y hablando de humor, no puedo dejar de mencionar Senkalkam, o Llamas a mi puerta, una novela que se ha convertido en un fenómeno mundial, conquistando corazones en todos los rincones del planeta. Esta historia nos presenta a Eda, una joven decidida, con un gran corazón y un espíritu independiente que odia a Serkan, un arquitecto adinerado y arrogante, un hombre obsesionado con el trabajo y que parece no tener sentimientos. Sin embargo, por un acuerdo comercial, se ven obligados a fingir ser pareja, dando pie a situaciones hilarantes y a un romance que van haciendo poco a poco. La premisa es sencilla, pero la química entre los protagonistas es tan fuerte, tan magnética, que te engancha desde el primer momento. Los diálogos son ingeniosos, las situaciones son cómicas y la historia es tan adictiva que no podrás dejar de verla hasta el final. Es una novela perfecta para aquellos que buscan una combinación de romance y comedia, con toques de diversión y momentos de ternura que te dejan con una sonrisa en el rostro. Y por último, pero no menos importante, quiero hablarles de Kukur. Esta novela, a diferencia de las anteriores, es una de las más oscuras, crudas y realistas que he tenido el placer de ver. Nos presenta a la familia Koval, una de las familias más poderosas y temidas del barrio de Kukur, un lugar peligroso y lleno de conflictos, donde la ley de la calle es la única que importa. La historia es un torbellino de violencia, traición, luchas por el poder y una búsqueda constante de redención. Los personajes son complejos, con sus propias motivaciones y sus propios demonios internos, y la trama te atrapa por su intensidad, por su capacidad para mostrar la realidad de un mundo marginal y por la manera en que explora la delgada línea que separa el bien del mal. Si te gustan las historias con mucha acción, con personajes complejos y con una trama que te haga reflexionar sobre la naturaleza humana, esta es una novela que no te puedes perder. Bueno, creo que con esto tienen un buen panorama de algunas de las novelas turcas más épicas, de esas que no te puedes perder por nada del mundo. Espero haber despertado su interés y que se animen a darle una oportunidad a estas producciones que tienen tanto que ofrecer. Cada una de estas novelas es un viaje a un mundo diferente, una exploración de emociones y pasiones que resuenan en lo más profundo de nuestro ser. Son historias que nos hacen reír, llorar, soñar y reflexionar, historias que nos recuerdan que, a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos la misma esencia humana. Y ahora, vamos llegando al final de nuestro recorrido por este maravilloso mundo de las novelas turcas. Hemos hablado de historias de amor, de venganza, de traiciones, de luchas de poder, de familias, de culturas, de sueños y de esperanzas. Hemos visto cómo estas novelas nos han conmovido, cómo nos han hecho sentir emociones que creíamos olvidadas y cómo nos han transportado a mundos lejanos y fascinantes. Espero que este recorrido haya sido tan emocionante para ustedes como lo fue para mí. Para resumir un poco lo que hemos visto hoy, hablamos de Ezel y su compleja historia de venganza, de Sila y su choque cultural, de Amor de contrabando y su combinación de acción y romance, de Kara Sedda y su amor trágico, de Medcezir y su drama juvenil, de Mutesem YZYL y su intriga palaciega, de Gerkencikus y su humor ligero, de Senkalkam y su romance divertido, y de Kukur y su mundo oscuro. Todas estas novelas tienen algo en común, nos han dejado una huella imborrable en el corazón, nos han hecho sentir emociones intensas y nos han mostrado el poder de las historias. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo, por ser parte de esta comunidad que comparte la misma pasión por las novelas. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestra pasión por las novelas, así que los invito a dejar sus comentarios, a compartir sus opiniones sobre estas producciones que hemos mencionado y sobre cualquier otra novela turca que consideren imprescindible. Me encanta leer sus comentarios, son la chispa que enciende mi creatividad y me ayuda a crear contenido que realmente disfruten. Y ahora, antes de despedirme, los invito a que me regalen un me gusta si les gustó este vídeo, a que lo compartan con sus amigos y familiares que también aman las novelas turcas, y por supuesto, a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho.
Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiré compartiendo con ustedes mi pasión por las historias que nos hacen soñar. Nos vemos en la próxima aventura novelera. ¡Hasta la próxima!